Hola, muy buen día, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Felices? Ok. Pues bueno, iniciamos un nuevo año, pero algo que tenemos que entender es que como hijos de Dios, una realidad que tenemos es que nosotros se nos ha dado una vida nueva. Por lo tanto, yo sé que muchos de ustedes hacen propósitos de año nuevo y se generan metas de año nuevo y todo lo que cada año se hace, pero realmente como hijos de Dios, desde el momento que se nos dio esa vida nueva, nosotros podemos comenzar en cualquier instante. No tienes que esperarte a que inicie el año para decir, ahora sí va con todo. ¿Han escuchado eso? Ahora sí ya voy a ser una persona diferente. Ahora sí, y todas las metas o los propósitos, sí, como hijos de Dios necesitamos tener metas a corto, a mediano y a largo plazo. Y también eternas, tenemos metas eternas. Pero, creo que la palabra nos lleva a entender de que nosotros ahora debemos de llevar nuestra vida a tomar decisiones. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Muchas veces nos preguntamos por qué no se toman las decisiones correctas. La gran mayoría de las veces es porque se ignora un parámetro, se ignora una línea que nos conduce, que es la palabra de Dios. Entonces, basado en la palabra de Dios, basado en el conocimiento que nosotros tenemos, basado en el entendimiento, basado a lo que Dios nos ha revelado, basado a lo que se nos ha iluminado a la luz de la palabra, nuestras decisiones deben de ser certeras. Yo le puse por título la palabra hoy decisiones. Y las decisiones en la vida de los hijos de Dios vienen por conocer y entender las verdades espirituales. Cada decisión que nosotros tomamos en nuestra vida son decisiones que tienen que estar basadas en el conocimiento y en el entendimiento de las verdades espirituales que conocemos. La gente en el mundo pues toma decisiones basado en cómo se siente, basado en su estado de ánimo, basado no sé, en la moda, en lo que está de moda. Pero nuestras decisiones deben de tomarse de acuerdo a lo que nosotros conocemos y entendemos de la palabra de Dios. Quiero que me acompañes a la primera carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 1 y 2, que cita de la siguiente manera: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La pregunta aquí es: los que estamos en Cristo, ¿hemos resucitado con Él? ¿Sí o no? Sí, hemos resucitado con Él. Por eso es que nosotros tenemos una vida nueva. Nosotros sí tuvimos un nuevo comienzo. Nosotros estamos caminando en esa vida nueva. Entonces la recomendación es: busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aquí la otra pregunta es: ¿qué está haciendo Cristo sentado a la derecha de Dios? ¿Qué dice la Escritura que está haciendo Cristo sentado a la derecha de Dios? Reinando, gobernando. Recordemos que la Escritura dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? El reino, el gobierno de Dios. Adán y Eva perdieron el gobierno de Dios, se volvieron ingobernables y por lo tanto también perdieron otra cosa: perdieron el gobierno sobre la creación. ¿Sí? ¿Sí estamos hasta aquí? Sí. Entonces dice, el mandato es: busquen las cosas de arriba.
El problema es que muchas veces nosotros no buscamos las cosas de arriba, o buscamos las cosas de arriba de una manera religiosa. Si Cristo está sentado a la derecha de Dios gobernando, nuestra posición como hijos, porque acuérdate que a nosotros se nos ha delegado poder y autoridad, es para lo mismo, para que el gobierno de Dios sea ejecutado aquí en la tierra, para que la voluntad de Dios sea ejecutada aquí en la tierra. Por eso es que nos dice, busquen las cosas de arriba. Y nos lo dice porque muchas veces nuestras mentes están ocupadas en las cosas de la tierra y nos olvidamos de los asuntos celestiales. La gran mayoría de nuestras vidas la pasamos ocupados en los asuntos de la tierra. Y con esto no quiero decir que tú dejes todo y no hagas lo que te corresponde, pero que seas entendido, que las decisiones que tomas terrenales sean decisiones tomadas desde una perspectiva celestial. Y la palabra que usa aquí, la palabra griega que se tradujo como concentren su atención, es seteo, que señala una búsqueda o indagación continua. Por lo tanto, cuando la Escritura dice busquen las cosas de arriba, no quiere decir que nada más sea en un momento de tu vida. O mucha gente al finalizar el año que dice, voy a ir a dar gracias a Dios. O el primer día del año, voy a ir a agradecer a Dios por este año que iniciamos. No, sino que dice que es una búsqueda. Seteo dice que señala una búsqueda o indagación continua. Nuestra vida, cada día que tú despiertas, debes de tener una búsqueda continua, una indagación de las cosas de arriba. O sea, Dios tiene tanto para ofrecernos que nosotros deberíamos estar cada día de nuestra vida, cada minuto, cada segundo de nuestra vida tratando de entender a qué nos quiere llevar Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros y para los que están en nuestro entorno? Esa misma palabra, seteo, se usa en los evangelios para definir la forma en la que el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. En el evangelio según San Lucas 19:10 dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hablamos, y ya lo decíamos hace un momento, ¿qué es lo que se había perdido? El reino. El reino, el gobierno. No vino a buscar los que se habían perdido. No, lo que se había perdido era el gobierno de Dios. Por lo tanto, cuando un hijo de Dios o cuando una persona se acerca a Dios, cuando una persona decide recibir a Cristo como Señor y Salvador, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios ha llegado a esa persona. Y ahora el reino ya está establecido en esa persona. Nada más que la persona tiene que dejarse gobernar. Así es. Dile a tu mente, tienes que dejarte gobernar. Te iba a decir dile al que está a tu lado, pero mejor dite a ti mismo, tienes que dejarte gobernar. No escuché. Tienes que dejarte gobernar. Entonces decíamos, ¿qué es lo que se había perdido? El gobierno de Dios sobre la tierra y el de el hombre sobre la creación. Cuando el hombre dejó de ser gobernado por Dios, dejó de ser guiado por Dios, también la creación dejó de sujetarse al hombre. Por eso es que nosotros tenemos que acomodar las cosas espirituales, porque cuando tú te alineas a la voluntad de Dios, todo lo demás se tiene que alinear, todo lo demás tiene que venir por añadidura. A veces nos preguntamos, ¿pero por qué está pasando esto? Pero tenemos que ser bien sinceros, tenemos que hacer un balance de nuestra vida. Si estoy caminando, si estoy dentro de los parámetros celestiales o me estoy saliendo. Dile que a tu lado, no te salgas. No te salgas. Y les da risa, ¿verdad? Entonces, lo que se había perdido era la búsqueda de lo que se había perdido fue, y tenemos que entender esto, cuando el Hijo del Hombre vino, cuando Jesús
vino como hombre aquí a la tierra, Él buscó lo que se había perdido, pero no vino nada más así como que vamos a ver qué hacemos, sino que la búsqueda de lo que se había perdido, inciso A, fue planeada. Él vino a esta tierra con un plan. No vino nada más y dice, pues a ver cómo les echamos la mano. No, Él vino aquí con un plan. La Escritura dice que Él vino con un plan que ya se había planeado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera fundado, antes de que la tierra existiera, este plan de parte de Dios ya existía. Y fíjate lo que dice la Escritura en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, el plan de rescate fue planeado desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos beneficiados. También, inciso B, fue planeado, pero también fue con un conocimiento. Había un conocimiento, y yo quiero que tú puedas entender y puedas aplicar todo esto, porque para que tú puedas entender las cosas celestiales, para que tú puedas vivir de acuerdo al diseño, lo primero que tienes que hacer es planear tu vida. ¿Sí estamos? Sí. Tú no puedes vivir una vida, mira, a veces queremos parecer muy espirituales, pero decimos, ay, lo que Dios diga, ay, Dios dirá. ¿Tú crees que eso sea algo planeado? No, ¿verdad? Es cuando no tenemos que decir y decir si pega bien, y si no, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios, ¿no? Pero no es así. Nuestras vidas deben de ser vidas planeadas. Tú tienes que planear tu vida. Tú tienes que planear cada día de tu vida. Tú tienes que planear cada actividad que vas a hacer en tu vida. También te decía el inciso B, tiene que ser con conocimiento. Jesús dijo esto: para esto he llegado a esta hora. El Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 27, cita de la siguiente manera: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús tenía conocimiento de todo lo que Él iba a padecer. Jesús conocía que Él iba a la cruz y sabía el dolor, sabía todo lo que iba a padecer en ese momento. Entonces, como hijos de Dios, necesitamos tener conocimiento de lo que puede pasar en nuestra vida. Recordando que nosotros, la mentalidad del reino de los cielos, la cultura del reino de los cielos es muy distinta a la cultura del mundo. Así es. Y por lo tanto, cuando tú caminas en la voluntad de Dios, vas a incomodar a mucha gente. Mucha gente no lo va a entender, pero también mucha gente se va a oponer a aquello que tú estás conociendo y viviendo. Inciso C, también la búsqueda de lo que se había perdido fue con entendimiento. Sí es cierto, necesitamos tener un conocimiento, pero el conocimiento no lo es todo. Necesitamos tener entendimiento. ¿Entendemos las cosas espirituales? ¿Entendemos el para qué estamos aquí en la tierra? ¿Entendemos que todo lo que hizo Dios tiene un propósito? ¿Entendemos el significado de lo que es la Navidad? ¿Sí lo entendemos? ¿O solamente pensamos que es la fiesta donde se conmemora que Jesús vino? No, todo eso tuvo una razón muy poderosa.
y también nos llevó a experimentar la grandeza de Dios, Amén. de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Jesús dijo: para esto he llegado a esta hora. Y te decía del entendimiento, Lucas 2, 49 al 52. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entendimiento. Conocimiento no es lo mismo que tener un entendimiento. Jesús entendía para qué estaba aquí en la tierra. Él sabía que desde el principio, dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y cada uno de nosotros como hijos de Dios nos es necesario estar involucrados en los negocios de nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Cuál es el negocio de nuestro Padre Celestial? Extender su reino. ¿Cuál es su negocio? Porque a lo mejor no sabemos, por eso no nos involucramos. ¿Cuál es el negocio del Padre? El propósito eterno, que es darlo a conocer o darse a conocer. Entonces, por lo tanto, si nosotros nos involucramos en los negocios de nuestro Padre Celestial, que es darlo a conocer, ¿qué deberíamos estar haciendo? Extendiendo su reino. Mínimo, si no te vas al mercado, ¿verdad? O a una plaza pública y te subes en una caja de madera y les estás compartiendo, arrepiéntanse. No. Yo sé que no lo vas a hacer de esa manera, pero lo mínimo que tendrías que estar haciendo es modelando la cultura del reino. En palabras más sencillas, comportarte como un hijo de Dios, mostrando la espiritualidad que ya está en ti. Amén. Eso es lo mínimo que tendríamos que hacer si nosotros camináramos con entendimiento. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Estas palabras las dijo a la edad aproximadamente de 12 años. Ya cuando Él inició su ministerio, que fue a los 30 años, pues ya ni siquiera decía en los negocios, sino que Él estaba totalmente involucrado en el negocio del Padre Celestial. Y aquí la Escritura dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué quiere decir? Que tenía una vida integral, que toda su vida iba creciendo, tanto la parte física, la parte intelectual, la espiritualidad y sobre todo la relación con las personas. Ser espiritual no quiere decir que te vas a volver en un ermitaño y te vas a apartar de los demás. No, la espiritualidad que Dios nos ha dado es para que nosotros se la mostremos a los demás, que los demás puedan ver la grandeza de Dios, la virtud de Dios Así es. en nuestra vida. Amén. Inciso D: el rescate de aquello que se había perdido fue con determinación. Necesitamos, como hijos de Dios, ser determinantes. Necesitamos ser determinantes a la hora que nosotros tomamos decisiones. Jesús dijo: no se haga mi voluntad. Lucas 22, 42 al 44 dice así: diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este es el punto donde Jesús estaba próximo a la cruz. Te lo decía hace un momento. Él sabía todo lo que iba a suceder. Él sabía lo que en la carne Él iba a sufrir. Y su oración era: Padre,
si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Nuevamente, como hijos de Dios, vamos a pasar por momentos difíciles. Si alguien te dijo, acércate a Dios y toda tu vida se va a arreglar, no es cierto. Pero sí tenemos soluciones. Sí tenemos el respaldo. Aquí la escritura dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él estaba pasando por un momento de aflicción, él estaba pasando por un estrés muy fuerte en ese momento, pero sabía que él había llegado a esta tierra por un propósito. Y sabía que el Padre podía cambiar esto, pero él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es. Nosotros tenemos que entender que estamos aquí en la tierra por causa de un propósito y hemos sido asignados. Amén. De la misma manera que el Hijo del Hombre vino a rescatar lo que se había perdido, nuestra mirada en las cosas celestiales necesita una estrategia. No podemos solamente venir aquí a la tierra y te decir, ay, lo que Dios diga. No, necesitamos tener una estrategia, necesitamos tener conocimiento, entendimiento, determinación, caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Escucha esto. Ponga su mirada en las cosas celestiales y recibirá la tierra por añadidura. Ponga su mirada en la tierra y no recibirá ninguna de las dos. Es importante que nosotros ahora en Cristo pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales. Porque cuando nuestra mirada está puesta en las cosas celestiales y nos alineamos a esa voluntad, nos alineamos a esa vida, a lo celestial, lo que pasa en nuestra vida es que todo lo demás viene por añadidura. Amén. Desgraciadamente, cuando ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales, estamos queriendo alcanzar a nuestra manera las añadiduras. ¿Qué sería más fácil? ¿Que las cosas te persigan o perseguir las cosas? Que las cosas que persiguen. Generalmente queremos perseguir las cosas, ¿verdad? Queremos andar tras las cosas, pero realmente cuando tú alineas tu vida, cuando tu vida se ubica en quién eres, cuando se ubica que tú eres alguien espiritual y que fuiste llamado a cosas grandes, todas las demás cosas se van a dar por añadidura. Así es. Esta tierra necesita una generación de personas que pongan su mirada en lo celestial, que vean a la tierra y a los seres humanos no simplemente como son, porque muchas veces decimos, es que así son, sino que los podamos mirar como Dios quiere que ellos sean, que los miremos como Dios los ve. ¿Cómo creen que ve Dios al mundo? Con amor. Con ojos de amor. Y Él los ve de acuerdo a lo que Él diseñó. Pero si no se quieren alinear ese diseño, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién nos va a alinear? Si nosotros modelamos y nosotros podemos, lo que podamos mostrar, lo que podemos aportar, lo debemos hacer nosotros. Fíjate lo que dice la Escritura en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y te decía, la mirada en las cosas de arriba es un presente continuo. ¿Qué quiere decir? Que es cuando te acuerdes, No. cuando tengas problemas, No. sino que es todo El tiempo. el tiempo. Nosotros como hijos de Dios, no te voy a aguar tu principio de año, pero nosotros como principio de Dios, como hijos de Dios, no podemos esperar cada principio de año para iniciar proyectos, sino que lo podemos hacer en cualquier momento.
Porque tuvimos un nuevo comienzo, tuvimos una nueva vida. Amén. Tenemos esa vida que está disponible todo el tiempo que estemos aquí en la tierra. Entonces nunca es tarde, pero más vale más temprano que tarde. Claro. Porque muchas veces decimos, no, pues yo me voy a dedicar a las cosas de Dios ya cuando esté viejo. ¿Y cómo sabes que vas a llegar viejo? ¿Y cómo sabes que cuando estés viejo vas a tener las fuerzas que tienes ahora para hacer lo que tienes que hacer? Desde el momento que Dios te alcanzó es el momento óptimo para que tú puedas hacer las cosas para Él, a las cosas que Él te ha llamado. Fíjate la recomendación que nos da la Escritura en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo del 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta porción de la Escritura encierra tantas cosas. Lo primero dice que Dios nos ha dado fe, ¿sí? Y la fe nos permite tener seguridad y confianza en Dios. A todos se nos ha dado una medida de fe, dice la Escritura. Por lo tanto, nadie puede decir yo no tengo fe, porque desde el momento que tú decidiste confiar en Cristo, la fe que Dios te dio fue para que tú creyeras. Pero la fe puede ir creciendo, la fe puede ir, se puede ir perfeccionando, porque nos va dando una seguridad, nos va dando una confianza en Dios para que nosotros sigamos caminando en su voluntad. Y dice que a nuestra fe necesitamos añadir virtud. Pero ¿qué es la virtud? Una virtud es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos, ideas, como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. La virtud se opone al vicio y tiene una gran importancia para la vida. Virtud es la habilidad dada por Dios para realizar su propósito y asignación. La virtud se puede expresar como la calidad de vida que hace sobresalir a una persona como alguien excelente en medio de la multitud. ¿Y sabes de quién proviene la virtud? De Dios. La virtud en tu vida proviene de Dios. De hecho, dice la Escritura que nosotros fuimos llamados a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La virtud proviene de Dios. ¿Y sabes qué? Dile a tu lado, tú tienes virtud. Tienes virtud a mí, Pero la virtud es el efecto de la fe en acción. La virtud tiene que tener una expresión de vida, una expresión de Zoe, una expresión de la vida de Dios. Y dice que a la virtud debemos de añadir conocimiento. Y esto se refiere al entendimiento y la sabiduría que viene como resultado de comprender y aplicar bien la verdad. O sea, ya tienes la virtud que fue dada por Dios, pero ahora tienes que aplicarla con un conocimiento, con un entendimiento, con sabiduría. Hemos hablado mucho que la única fuente de sabiduría es Dios, es la Escritura. Entonces debemos aplicar esto con sabiduría. Y dice que a la sabiduría debemos de añadirle dominio propio. Los hijos de Dios también debemos controlar por iniciativa propia la carne.
Fíjate, eso es algo importante. Se debe controlar por iniciativa propia la carne. A veces queremos que te habla la gente y dice, pastor, ore por mí porque sí, podemos orar, claro que lo podemos hacer, pero ¿quién tiene que tomar la iniciativa? Yo. ¿Quién tiene que tomar la iniciativa? Yo. ¿Cómo es posible que a veces nos conflictamos o tenemos algún conflicto con gente que no es espiritual y tiene más iniciativa? Aquel que no es espiritual, que nosotros que somos espirituales, que nosotros que tenemos sabiduría celestial, que nosotros que tenemos un entendimiento, un conocimiento de las cosas espirituales. Entonces, debemos controlar por iniciativa propia la carne, las pasiones y los deseos corporales antes de dejarnos controlar por ellos. Acuérdate que la Escritura dice que Dios nos ha dado poder sobre el pecado. Por lo tanto, tenemos esa capacidad. Tenemos esa virtud de tener dominio propio. Y dice que al dominio propio debemos de añadirle otra virtud, que es la paciencia. La paciencia es el poder para mantenerse firme sin dar el brazo a torcer. Es la virtud que puede soportar no solo con resignación, sino por la motivación de una esperanza vibrante. Necesitamos ser pacientes. Y dice que a la paciencia debemos de añadirle piedad. Dios tuvo piedad de nosotros. Dios tuvo compasión de nosotros. De la misma manera nosotros debemos de hacerlo. Dice que a la piedad debemos añadirle afecto fraternal. Un amor por los demás. Porque si nosotros decimos que amamos a Dios, dice la Escritura, es más, vamos a ver lo que dice la Escritura. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Afecto fraternal. Como hijos de Dios debe de existir un afecto fraternal, un amor por los demás. Y dice, y que al amor, dice, al afecto fraternal necesitamos añadirle amor. Primera carta a los Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, que yo puedo decir que soy y que hago y lo que tú quieras, pero si tú todo lo que haces y lo que eres es sin amor, solamente estás haciendo ruido y nada más. Dije solamente estás haciendo ruido y se escuchó un silencio. Pero sobre todo dice aquí la Escritura que debemos de erradicar de nuestras vidas la ociosidad. ¿Qué es el ocio? ¿Alguien puede decir qué es el ocio? No hacer nada. O sea, literal, no hacer nada. Nosotros no estamos aquí en esta tierra, acuérdate, estamos aquí en esta tierra por causa de un propósito. Entonces, si estamos por causa de un propósito, pues no estamos para no hacer nada. Estamos para hacer algo. Cada uno de nosotros vamos a descubrir, o Dios nos va a mostrar para qué estamos en esta tierra. Entonces, nadie está en la tierra para no hacer nada. Nadie. Por lo tanto, debemos de erradicar el ocio de nuestra vida. La ociosidad es como la esterilidad. No produce nada.
Y fíjate lo que dice la Escritura acerca de esto. Dice, porque si estas, es primera de Pedro 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si cada una de estas cosas, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor, dice, abundan en nosotros, no nos van a dejar estar ociosos, no nos van a dejar estar sin propósito, no nos van a dejar estar sin rumbo en esta tierra. Evitarán, dice, que seamos, dice ahí la Escritura, inútiles e improductivos. Así dice ahí, ¿eh? No, porque luego dicen que yo solamente estoy comunicando lo que dice la Escritura. Dice, evitará que seamos inútiles e improductivos. Si te das cuenta cómo Dios nos ha llamado a Dios le urge que nosotros nos activemos, que entendamos. Y ya para ir cerrando, quiero que me acompañes al libro de los Salmos. En el capítulo 90, versículo 12. ¿Sí lo tenemos? Y la Escritura dice así: enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Necesitamos, como hijos de Dios, entender la brevedad de la vida, para que nosotros podamos crecer en sabiduría. Si tú eres joven, realmente pídele a Dios que te muestre, entiende la brevedad de la vida. Cuando uno es joven, dice, para que yo llegue a los 40. Cuando te das cuenta ya estás en los 47. Y dices, si yo hubiera hecho eso antes, lástima. Por eso es necesario que pedirle a Dios, enséñame a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Necesitamos crecer en sabiduría. Necesitamos crecer en ese entendimiento de las cosas espirituales. Necesitamos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para aprovechar el tiempo que estemos en esta tierra, para que todo lo que hagamos, lo hagamos con sabiduría. Evaluemos el uso del tiempo a la luz de la brevedad de la vida. Crezcamos en sabiduría. La sabiduría repudia la autonomía y se concentra en la soberanía y la revelación del Señor. Nosotros, como hijos de Dios, no somos autónomos. Dependemos de la guianza de Dios. Yo sé que puede chocar en tu mente, pero nosotros dependemos de la guianza de Dios para poder cumplir ese propósito eterno de Él. Así es, amén. Y te digo, la contracultura, la cultura del mundo dice, no, tú eres único, tú estás aquí en la tierra y tú eres lo máximo, pero realmente no. Nosotros dependemos de la soberanía y la revelación de Dios para funcionar de la manera correcta aquí en la tierra. Tenemos que entender, necesitamos ser entendidos de a qué nos ha llamado Dios en esta tierra. Necesitamos entender que el mundo o la mentalidad del mundo, ¿sabes qué está haciendo? Está tratando de erradicar a Dios de la tierra. Y lo va a intentar. Tú date cuenta, ahora el mensaje, si recuerdas que anteriormente el mensaje era Feliz Navidad y Feliz Navidad. Y ahora, ¿cómo ha cambiado el mensaje?
felices fiestas. Se está erradicando. Pero nosotros, si nosotros no nos damos entendimiento, dentro de unos 5 o 6 años, no se va a hablar de la Navidad, porque la Navidad es un suceso que realmente cambió el mundo. Así es, amén. Pero ahora el mundo quiere cambiar esa historia. No la va a cambiar, pero está intentando erradicar el conocimiento, el entendimiento y la voluntad de Dios sobre la vida de sus hijos y de aquellos que aún no la han recibido. Necesitamos ser sabios, necesitamos entender la brevedad de la vida y cumplir con aquello a lo que fuimos llamados. Necesitamos poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Te decía al principio, necesitamos tener proyectos a corto, mediano, largo y eterno plazo. Las cosas de arriba son eternas. Amén. Amén. Oramos, Padre, gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que en ti tuvimos un nuevo comienzo. Gracias, Señor, porque sabemos que el respaldo lo tenemos de parte tuya. Gracias porque sabemos que en tu palabra encontramos la estrategia y el entendimiento para vivir de acuerdo a tu voluntad, para ser efectivos, Señor, para ser productivos en esta tierra. Te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, para los que nos ven en las redes sociales, les seguimos invitando a que se conecten a la página y compartan este mensaje para que más gente sea edificada. Nos vemos a la próxima.